Además de mi anomalía, lo que sublevaba a mi padre y a mis hermanos era la disposición evidenciada hacia mí por mi abuela, señora cuya calidad humana no podían desconocer, por la ascendiente de que gozaba, más allá de Roma, en Milán, en Rímini, en Mantua, en Ferrara, en Urbino, en Nápoles, donde la halagaban amistades ilustres. Su reacción, me refiero en este momento concretamente a Girolamo y a Maherbale, se tradujo ya que no en expresiones de desaire frente a Diana Orsini, pues no se hubieran atrevido, como si entendieran que el cariño que mi abuela exhibía por mí venía a ser una forma harto agraviante de la conmiseración, y poco a poco, si bien, como ya he dicho, no osaron todavía hacerlo público, también a los celos suscitados por la noble señora que no sólo no compartía sus actitudes crueles, sino adoptó una posición opuesta que era, por su generosa ternura, la que correspondía, y la aborrecieron en secreto, la aborrecieron como ellos sabían aborrecer, ejemplarmente. Por último, para terminar con este análisis amargo, anotaré que se me ocurre ahora que si mi padre, mi abuelo, adversidad fue porque acaso captaron desde el comienzo que yo era distinto en esencia, distinto por torpes razones físicas, pero además por otras mucho más altas, complejas e inaccesibles al grupo hermoso y ceñudo que formaban. Quizás había entonces una vibración que no se puede alcanzar ni explicar y que flota como un anuncio mágico alrededor de los elegidos y presintieron, perplejos, pero sin darse cuenta del origen de la turbia desazón que experimentaban, que yo, Pier Francesco, el niño bufón, el diminuto, Vicino, como me llamaba mi abuela, en recuerdo a su bisabuelo, Vicino Orsini, primer señor de Bomarzo, estaba señalado y reservado por la fatalidad para un destino incomparable, infinitamente superior, por insólito, al que gobernaban sus vidas triviales de pequeños aristócratas. Eso porque no lo comprendían y nadie hubiera podido comprenderlo. Debió agregar su encono, que se manifestó por medio de un acosamiento al que tal vez se unía, pese a su aparente desenfado brutal, cierto misterioso temor. Ojalá haya intervenido ese ingrediente secreto, el miedo, en la cotidiana lucha que ensombreció mi infancia. Ojalá sea así, porque ello me aseguraría, póstumamente, que aún entonces, aun cuando mi padre me despreciaba, me golpeaba Girolamo y Maherbale, el cínico, remedaba mi andar y mi traza, hundiendo la cabeza en el pecho y arrastrando una pierna, yo era el más fuerte de todos, el triunfador enigmático, espléndido, si no por el cuerpo, merced al ingenio, como el hijo encantador de Gianfrancesco Gonzaga y Paolo Malatesta. Más espléndido que él, sin duda, pues su crédito finca en la admiración del emperador Segismundo, del sabio Vitorino da Feltre y del cardenal Cesarini, mientras que yo escapo de los repetidos moldes humanos, los rompo y ni siquiera Pisanello hubiera sido capaz de moldear una medalla digna de mi enorme victoria y de mi enorme derrota, aunque su cincel impar multiplicara las alegorías de astros y de unicornios. Lo más doloroso de todo lo que voy exponiendo como una materia vergonzosa y vil es que yo los hubiera querido, yo los hubiera adorado a Maherbale y a Girolamo, como adoré a mi abuela, hubiera adorado al cardenal y al condottiero, los necesitaba terriblemente, como necesitaba de los osos invisibles que me protegían en Bomarzo durante mis caminatas nocturnas, pero me rechazaron, me humillaron, y nutrida con hiel, Girolamo Cardano, apunta en las páginas de Subtilitae que los jorobados son los más viciosos de los hombres porque el error de la naturaleza envuelve su corazón. No es cierto. A mí me atacaron y me defendí, me odiaron y odié, pero ansié delirantemente hasta las lágrimas que me amaran. Suprimiré el relato prolijo de las miserias que acompañaron mi niñez, en medio de las cuales mi abuela resplandece como una lámpara portentosa. Hay, sin embargo, un episodio que no debo callar, porque sus imágenes me angustian todavía hoy, como si viviera nuevamente ese momento atroz mientras escribo en la quietud de mi biblioteca, frente a la reproducción del retrato de Lorenzo Lotto, y siento que la sangre me arde en las mejillas, lo mismo que hace tantos, tantos años, y que el corazón me late ansioso, como me latía exasperadamente esa mañana en Bomarzo, cuando yo contaba 11 años apenas. A mis hermanos les encantaba disfrazarse.
en ese, en ese tema, en ese como en otros aspectos, eran muy italianos. A mí también me gustaba, pero no me atrevía a hacerlo, por temor de acentuar lo ridículo de mi facha. Girolamo había desclavado de las panoplias algunas piezas de armaduras, unas manoplas, una rodela, un casco de los denominados borgoñotas, una espada, una gola decorada con ataujías, y vistiéndolas y ciñéndolas, daba grandes pasos y lanzaba voces roncas como si fuera uno de los condottieri de nuestra estirpe, el condottiero que aspiraba a ser. Su estatura y su vigor, excepcionales para sus 15 años, le permitían pavonearse así, a pesar de la carga de hierro. En cambio Maherbale, que tenía 10 años, se había improvisado un manto de cardenal con un raído género púrpura, se había colgado del cuello la cruz bizantina que le había regalado nuestro abuelo, y con el don mímico que lo caracterizaba se divertía imitando al cardenal Franciotto, y distribuía a diestro y siniestro exageradas bendiciones, a las que añadía unos macarrónicos latines muy distintos de los que nos enseñaba porfiadamente nuestro preceptor, Messer Pandolfo. Estaban en uno de los desvanes del castillo de Bomarzo, que a falta de otra función servían como depósitos, y a los que sólo nosotros entrábamos de tarde en tarde, tan inmenso era aquel edificio medieval. Habían abierto una ventana, forzándola, y una fina columna de sol, en la que bailaban innumerables partículas de polvo, se había deslizado por ella, plantándose diagonalmente en un ángulo del aposento. Yo andaba por las estancias vecinas, y cuando me advirtieron me llamaron para que admirara sus atuendos respectivos. Tanta opulencia requería público, y sólo yo podía procurárselo. Acudí, pensando que más valía hacerlo por las buenas, pues me obligarían a obedecer. Recuerdo el intenso olor a humedad y cierto tufo acre a ratones, a cosas encerradas, que impregnaba el desván. Recuerdo perfectamente el rayo de sol que lo cruzaba con su columna trémula y, esparcido en el suelo o desparramado sobre los arcones, un desorden de vestiduras que mezclaban sus manchas de color. En aquellos cofres se guardaban los ropajes que habían pertenecido a las dos mujeres de mi padre, Lucrecia de Anguilara y Clarice Orsini, y también viejos trajes y adornos de nuestra abuela. Girolamo había arrancado los herrajes de las maderas carcomidas, seguro de la impunidad que le prometía la certeza de que, durante mucho tiempo, ningún criado aparecería por la abandonada guardilla. Telas acuchilladas que arrojaban las entrañas por las aberturas de las mangas yacían doquier entre fabulosos birretes, plumas rotas o deslucidas, piezas de seda de terciopelo y adamascadas, y brocados de plata y oro, de aquellos que los mercaderes de Italia establecidos en Nuremberg vendían a los alemanes. Algunas alhajas de escaso valor, prendidas a los retazos de género, titilaban aquí y allá con metales y piedras, entre los tabardos, las guarniciones, los bordados con emblemas, los encajes, las arrugadas colillas, las cofias y los velos que se sumaban en el anárquico trastorno a la embarada rigidez de los vestidos. Mi placer estético, ya muy alerta, triunfó sobre el temor que me causaba siempre la cercanía de mis hermanos, y por unos segundos gocé del quimérico espectáculo que me ofrecía la confusión de elementos, en los que los testimonios de la moda veneciana ponía imprevistos toques orientales, embarullando los rojos, los amarantos, los violáceos y los tonos de limón, el nácar y la aceituna, que atravesaban franjas coruscantes de hilos áureos y que la mugre del desván y la saña de los lustros y de la polilla convertían en atavíos para espectros. Poco duró mi gusto. Enseguida, imperioso, Girolamo me trajo la realidad, entrechocando el hierro de las manoplas. Tú también te pondrás una máscara, ordenó. Serás el bufón de los Orsini. Maherbale soltó una risa aguda, sacó la lengua y me bendijo. En vano traté de resistirme. Entre los dos, Girolamo, meneándose acompasadamente, como un buzo a quien embota su escafandra, y Maherbale, pisoteando la cola púrpura que estorbaba sus brincos, me encasquetaron un birrete chato, del cual pendía una guirnalda sucia, me tiraron sobre los hombros un tabardo chillón, mitad naranja y mitad azul, sobándome la espalda mientras lo hacían, a pesar de mis convulsiones y manoteos, y me anudaron los dedos en torno de un bastón que era casi un báculo. El bufón de los Orsini, decretó Girolamo, divertirá al duque y al cardenal. Se acomodaron sobre un arca, acentuando la solemnidad, y yo vacilé, solo, en el centro del aposento, sintiéndome pavorosamente desamparado con mis ropas grotescas. ¿Qué hacer? Gritar. No me hubiera oído nadie dentro de la vastedad del castillo. Mi abuela estaba lejos. Permanecí inmóvil, aguardando. Podían matarme.
Juré, sin mover los labios, que podían matarme, pero no me transformarían en el hazmerreír de mis verdugos. Girolamo se impacientó, se desembarazó del casco, de los guantes, de las mohosas piezas de armadura que cayeron con estrépito en torno, y entonces me percaté con sorpresa de que estaba casi desnudo como un gladiador adolescente. Maherbale hizo repiquetear de nuevo el histérico cascabel de su risa, dibujó con la diestra una cruz en el aire y pronunció gangoso: postquam prima quies epulis mensecae remotae crateras magnos statuos et vigna coronant. Reconocí los versos de Virgilio que Messer Pandolfo nos había mandado traducir el día anterior, y me asombró que Maherbale los recordara, pero Girolamo no me dio tiempo para ordenar mis ideas. Si rehusas cumplir tu deber de bufón, exclamó, serás la duquesa de Bomarzo. No entendí qué quería decir, y él, entre tanto, a tirones, me quitó el disparatado disfraz que me abochornaba y prestamente me metió por la cabeza el primer vestido que encontró a mano, me pasó las mangas a punto de rasgarlas, me cubrió la cabeza con un velo, recogió un puñado de alhajas y fue pinchándolas doquier sobre los pliegues del traje que, demasiado grande para mi pobre estatura, se ensanchaba y agrietaba sobre el piso. Yo esperaba, mudo de terror. Veía, como en un sueño, la fina, vibrante columna solar, las desparramadas telas, oía la risa infantil de Maherbal y sentía en la cara el aliento de mi hermano mayor, fauno colérico que se afanaba con broches, collares y brazaletes. Luego retrocedió, echó hacia atrás la cabeza, cruzó los brazos y juzgó su obra. Ahora, dijo lentamente, nos casará el cardenal Orsini. Me caso con Francesca, la jorobada. Maherbale se aproximó musitando latines borrosos, estiró los brazos, juntó los pulgares y los índices y adoptó una actitud de eclesiástico recogimiento. En el hueco de la ventana se detuvo un pájaro y se puso a cantar. Y al escucharlo, desde el pánico de la pesadilla, fue como si el dulce paisaje de Bomarzo, las ondulaciones, los arroyos, los valles, las encinas, los olmos, los rebaños de ovejas y cabras, las rocas grises, lo más mío del mundo, se introdujeran mágicamente en el tenebroso desván del castillo para presenciar la humillación del hijo del condottiero, el cojo, el giboso, que seguía petrificado, vestido con ropas mujeriles, ardientes los ojos de lágrimas bajo la neblina del velo, entre un muchacho desnudo que le aferraba una mano y un cardenal niño que inventaba mojigangas litúrgicas en el centro de una habitación, cuyo desquicio abigarrado evocaba los saqueos que ese mismo castillo había soportado siglos atrás. Entonces hice algo imprevisto. Alcé el puño y golpeé con todas mis fuerzas a Girolamo en el rostro, ese rostro de estatua antigua que mi padre ponderaba tanto. Yo mismo me asombré de mi audacia. Había respondido a un impulso insensato, peligrosísimo, del cual no me hubiera creído capaz, y mis dos hermanos me observaban atónitos en el silencio que apenas quebraban cristalinas las notas débiles del pájaro. Maherbale rió, pero con una risa nerviosa, artificial. Girolamo se llevó una mano a la cara, que empezó a encenderse, temblaba como yo, lanzó un grito entrecortado y luego, apretando los dientes, llameante los ojos que tenía muy azules, como mi abuela, se abalanzó sobre mí con una rabia de animal herido. Me derribó sobre los trajes amontonados y sentí que la espalda me dolía horriblemente. Se había puesto de rodillas sobre mi pecho y pensé que iba a morderme, que no le iba a bastar con ahogarme y castigarme a puñetazos, y no le bastaba, pues, mientras me zamarreaba y maltrataba, buscaba alrededor como un loco algo que le sirviera para que el escarmiento de tamaña ofensa fuera más bárbaro, más definitivo, hasta que lo encontró. En el suelo, a su alcance, había un revoltijo de joyas incompletas, estropeadas, inútiles. Sus dedos se crisparon en un largo alfiler de oro y manteniéndome inerte con el peso de su cuerpo, de sus duras rodillas, de sus codos punzantes, me dobló la cabeza y me hundió la aguja en el lóbulo de la oreja izquierda. Su grito feroz y el mío y el de Maherbale se sumaron y retumbaron en la extensión de los desvanes que coronaba el caserón. La sangre me mojó la mejilla y bajó hacia la boca. No, no, chilló Maherbale, y sobre la faz descompuesta de Girolamo vi, en un relámpago, la lividez de la suya.